Vamos ahora sí con el tercer video y la tercera, bueno, es la tercera ley, pero se la conoce como la segunda de Charles y Gay-Lussac porque es la segunda que corresponde a estos científicos, ¿sí? La primera era la de Boyle-Mariotte. Bueno, ¿qué vamos a ver ahora y qué diferencia hay entre esta ley y las otras que estuvimos viendo? Ahora, en este caso, estuvieron analizando otras variables, Charles y Gay-Lussac. Lo que hicieron fue, manteniendo el volumen constante, ver qué pasaba con el gas si variábamos la temperatura y la presión. Y vamos nuevamente a mirar estas imágenes para tratar de entender y de razonar qué es lo que me está diciendo estas imágenes, ¿sí? Acá tenemos el estado inicial de mi gas, tenemos un volumen determinado y una presión determinada, ¿sí? Y por supuesto una temperatura. Y veamos los datos que tenemos acá. Tenemos que la temperatura de este sistema o de este gas es de 300 Kelvin y que la presión, que me la mide este barómetro, es de una atmósfera. Ahora, el volumen por supuesto no lo puedo tocar, eso se mantiene constante, ¿sí? ¿Qué pasa si se aumenta la temperatura? Acá hace más calor, más calor, más calor, más calor y más energía, más energía, más energía. ¿Qué hacía la temperatura sobre las partículas? Que se empiezan a mover cada vez más, 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 más. Como yo, obviamente, como yo el volumen no lo puedo modificar, ¿qué voy a detectar si las partículas se mueven cada vez más y más y más y más? Que aumenta la presión. Y miremos el barómetro del estado final. 2 atmósferas, ¿sí? Entonces, si yo aumento la temperatura y no puedo modificar el volumen, claramente voy a tener más presión. ¿Por qué? Porque las partículas se van a mover más rápido, voy a detectar más choques contra las paredes del recipiente. Y se preguntarán por qué tenemos ahora acá dos pesitas. Imagínense que si aumentamos la presión y esto empieza a chocar más, la tendencia de este gas es precisamente escaparse. Y tiene más fuerza ahora para poder escaparse. Entonces yo tengo que hacer más fuerza, ¿sí? Tengo que poner más peso en este caso, para evitar que estas partículas se escapen, ¿sí? Por eso es que acá dibujamos o representamos con dos pesitas el volumen constante. Bueno, yo creo que este de todas es una de las más fáciles de entender porque ya ustedes saben el efecto de la temperatura sobre las partículas que les da energía y claramente si el espacio en el que se mueven las partículas es el mismo, vamos a detectar más choques de partículas porque se mueven más rápido, ¿sí? Ahora, con lo mismo que hicimos con los otros videos, vamos a analizar este gráfico que tenemos acá. Antes de analizar el gráfico, también les quería decir, y mirando estos números, que si yo la temperatura la aumenté al doble, veamos cómo aumentó la presión. Aumentó también al doble. Entonces, ustedes me van a decir si esto es directa o inversamente proporcional. A ver, ¿qué piensan? Bueno, es directamente proporcional, porque aumentan las dos. La temperatura aumentó al doble y en consecuencia la presión aumentó al doble, ¿sí? ¿Por qué? Pero porque el volumen lo mantuvimos constante. No modificamos el espacio donde se encontraban esas partículas de gas. Y esto lo vemos en este gráfico de acá. Si vemos acá en este eje la temperatura que aumenta hacia la derecha y en este vemos la presión que aumenta hacia arriba, ¿qué nos indica este gráfico de acá? Que a medida que aumenta la temperatura, aumenta en la misma proporción la presión, ¿sí? ¿Cómo lo representamos? Con una ecuación. Matemáticamente podemos representar este análisis de acá con esta ecuación. Y vemos que también estamos dividiendo las variables, ¿sí? Recuerden que siempre que algo aumenta o disminuye en forma directamente proporcional, o sea que las dos aumentan o las dos disminuyen, las ecuaciones matemáticas se representan con una división. Bien, entonces, ¿cuál es la ecuación de la segunda ley de Charles y Gay-Lussac o de la tercera ley de los gases? Es la división entre la presión 1 y la temperatura 1 y la presión 2 y la temperatura 2. O sea que esto va a ser igual a esto, ¿sí? ¿Y por qué digo que esto va a ser igual a esto? Porque si yo divido esto por esto y luego divido esto por esto, van a ver que les da el mismo número. Si yo hago 300 dividido 1,
me da 300. Si yo hago 600 dividido 2, me da 300. Precisamente una ecuación, lo que habla EQ de igual, nos está diciendo que lo que hay a la izquierda es igual a lo que hay a la derecha. Obviamente que en los ejercicios alguna de estas variables van a ser las incógnitas. Entonces no van a tener todos los datos, no van a tener la temperatura y la presión inicial, la temperatura y la presión final. Obvio que no, algo de esto les va a faltar y lo van a tener que calcular matemáticamente resolviendo la ecuación. En el próximo video les voy a explicar cómo resolver uno de estos ejercicios. Ustedes van a tener que resolver estos 3 ejercicios y dice uno en cada uno porque corresponde uno a cada una de las leyes que estuvimos viendo. Así que van a tener que aplicar cada una de las ecuaciones. El primer ejercicio lo hice yo y se los expliqué para que ustedes, para darles una ayudita de cómo razonar estos problemas. Piensen que estos problemas son los primeros, son más fáciles, así que es muy importante que estos problemas que yo les doy acá los puedan resolver, porque después se van a ir haciendo cada vez más difíciles y van a ir apareciendo deducciones cada vez más complejas. Entonces es muy importante que son 3 nada más, chicos. Es más, y uno ya se los hice, que estaría bueno que lo vuelvan a hacer ustedes solitos. Como consejo, miren el video de la resolución del primer ejercicio y traten ustedes de hacerlo solos, para ver si se entendió. Porque si lo puedo hacer solo, es porque lo entendí. Si tengo que estar mirando el video para hacerlo, es porque no entendí nada, ¿sí? Entonces, si yo vi todos los videos de las leyes de los gases y entendí lo que pasa con los gases. Si vi el ejercicio de cómo resolver cómo resolver uno de estos problemas, y todos se resuelven con el mismo razonamiento, voy a poder resolver todos los ejercicios. Lo que estoy viendo acá, que no se los expliqué en el otro video y se los aclaro en este momento, porque el último video lo hice primero, todo al revés, ¿no? Es acá esta unidad de medida metro cúbico. Lo que van a hacer cuando vean unidades que yo no les pasé las equivalencias es buscarlas en San Google. Él les va a poder informar cómo pasar las unidades. Y está bueno que lo vayan practicando y que vayan aprendiendo que cada una de estas variables se puede medir en distintas unidades. Tengo un montón de unidades para medir volumen, litros, centímetros cúbicos, decilitros, metros cúbicos. Tengo un montón de unidades para medir temperatura. Bueno, un montón no, tengo 3. Kelvin, Fahrenheit y grados centígrados. Y tengo unidades para medir la presión, milímetros de mercurio, bares, atmósferas. Ustedes tienen que pasar todas las unidades a centímetros cúbicos para el volumen, atmósferas para la presión y Kelvin para la temperatura. Así que si hay algún dato que yo les doy que no saben cómo pasarlo, lo googlean y les va a venir bien usar Google para aprender, ¿sí? Así que bueno, estos son los ejercicios, los van a resolver y los van a subir al tablón de Classroom, ¿sí? Y desde el tablón vamos a ir corrigiéndolos entre todos. Así que bueno, les deseo suerte y cualquier cosa ya saben que me tienen que escribir. Un beso a todos. Nos vemos. Chau, chau.